Muy buenas noches. Estamos Art en la is tercera semana unknown. de nuestro curso de Ingeniería de Software. Soy el profesor Gerardo Cerda Neumann y vamos a hacer un resumen de los temas más importantes que nos corresponden ya en este tercer capítulo, podríamos decir, de nuestro curso. Como tema, en la semana 3, según la planificación del curso, se habla de validación y verificación de requerimientos. Esto ya lo vimos desde el trimestre pasado en el curso de testeo de software. Y ahora vamos a reafirmarlo, pero eso sí, con una mirada ya más madura en el sentido de que estamos pensando en cómo logramos gestionar un proyecto completo de creación de software. Y obviamente un tema fundamental es validar que lo que estamos construyendo es lo que se necesita y verificar que lo que estamos construyendo está bien hecho. Vamos a hablar de requerimientos funcionales y no funcionales. Para empezar, repasemos brevemente el tema de la especificación de requisitos funcionales y no funcionales. Bueno, em, si hablamos de, bueno, requisitos genéricamente es lo que el software debe hacer, debe resolver. Requisito es algo que alguien requiere. Se habla de requerimiento, algo más extenso, más grande. Podríamos hablar de un requerimiento podría ser la gestión de las ventas en un negocio y requisitos más específicos podría ser el registro de de las ventas hechas por los vendedores específicamente y el cálculo de su comisión que se le incorpora al sueldo como llamémoslo renta variable o pago variable a fin de mes. Lo que hacemos siempre nosotros, yo lo llamo paso uno, es obviamente capturar, recolectar, conocer los requerimientos o necesidades, pero aquí aparece una palabra interesante y expectativa. Expectativa es lo que aspira, en este caso el cliente que paga el proyecto, que el software haga y debemos manejar. ¿Y cómo lo obtenemos? Lógicamente con entrevistas, con usuarios y análisis de mercado. La parte de entrevistas con usuarios se refiere a hablar de una manera estructurada y ordenada y registrar la respuesta de las personas que van a usar nuestra solución. Y el análisis de mercado significa entender el contexto donde esto se va a ejecutar. Em, yo decía que esto lo llamo paso uno, pero siempre destaco lo que llamo paso cero, y paso cero es entender el negocio. Si yo voy a una reunión, por ejemplo, con el dueño de un mini market que me contrata porque se le complica la administración y piensa que un software de gestión del minimarket le puede servir, y estoy de acuerdo que le sirve. Cuando yo voy a esa reunión, tengo que haber estudiado el negocio. Ustedes imaginarán que cualquiera piensa aproximadamente cómo funciona un minimarket, porque todos hemos estado en uno y parece no tan difícil, pero hay muchos detalles, hay muchos detalles. Tipos de pago, las boletas, cuándo corresponde, todos los temas administrativos asociados, por ejemplo, la conservación de alimentos, alimentos perecibles, etcétera, etcétera, etcétera. Paso cero, entonces, entender el negocio. Paso uno, identificar los requisitos o requerimientos. Paso dos, analizarlo. Eso significa entenderlo. Entonces, aquí evaluamos lo que nos está diciendo, por ejemplo, el usuario, el cliente, respecto a lo que se necesita. Y analizar significa entender de qué hablamos. Como entendemos el negocio no es tan difícil, pero también implica que nos enfoquemos en solo aceptar aquellos requisitos que realmente aporten valor al negocio. Eso no significa que nosotros cuestionemos al cliente o a quien estamos entrevistando, pero sí de manera empática entendemos lo que nos habla y le hacemos más preguntas para validar si realmente lo que está pidiendo aporta o no aporta valor. Hay muchas maneras de manejar los requisitos. Voy a mencionar lo que hace Scrum. Scrum es un marco de desarrollo ágil que lo primero que hace es generar lo que se llama el Product Backlog, donde están los requisitos descritos como historias de usuario. La historia de usuario es una plantilla muy sencilla que dice así: yo como rol necesito funcionalidad
para beneficio. Yo como vendedor, ahí estaría el rol, necesito registrar las comisiones de cada venta que logro para, ¿cuál sería el beneficio? Que me paguen la comisión con el sueldo. El rol permite identificar de quién estamos hablando, no como persona, sino como rol. La funcionalidad es lo que el software va a hacer y el beneficio es el valor que aporta. Y podemos clasificar los requisitos, etcétera, etcétera. ¿Cómo maneja Scrum esto? La persona que entiende el negocio más que nosotros, porque nosotros estamos como una especie de asesores, podríamos decir, lo llamamos Product Owner y esa persona siempre está priorizando los requisitos. De tal manera que cuando tomamos los tres primeros, sean los más importantes según el Product Owner, el que entiende el negocio, siempre vamos a aportar el mayor valor posible. ¿Qué pasa si aparecen nuevos requisitos? Simplemente lo que hacemos es actualizar la lista, reordenarla y un requisito que parecía muy importante, pero no lo es tanto, de forma natural va como bajando en esta lista. La lista está ordenada por valor que aporta al negocio, de tal forma que siempre terminamos resolviendo primero lo más importante, lo que aporta más valor. Entonces, como paso 3 sería describir la funcionalidad específica que el software debe realizar. Básicamente los informáticos trabajamos con dos técnicas, historias de usuario, como la que usa Scrum, y casos de uso. Esas son las dos técnicas. En este curso vamos a ver casos de uso. O el siguiente, no, en diseño de sistemas se ven casos de uso. Bueno, ejemplo, características como procesamiento de pago y gestión de usuarios. Esos serían requisitos. Ahora, hago un comentario. La agilidad cuestiona este tipo de conclusiones. Dice que el procesamiento de pago sí aporta mucho valor, pero gestionar usuarios se necesita, pero aporta poco valor. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que realmente justifica el proyecto. Paso 4, documentación de requisitos no funcionales. ¿Qué son los requisitos no funcionales? Bueno, los funcionales ya lo dijimos, lo que el software hace. Los no funcionales son características que el software debe cumplir. Tiempo de respuesta, cantidad de usuarios máximo, usabilidad, colores corporativos, em, cantidad de recursos que utiliza, me refiero a memoria principal, memoria secundaria, procesador, etcétera. Ejemplo, rendimiento, eso sería el uso de los requisitos, seguridad, importante la seguridad. La seguridad dice relación con que solo ocupe el software a quien le corresponde. Usabilidad, facilidad de uso y compatibilidad. Eso sería un concepto que tiene que ver con que el software sea posible de ejecutar en distintos sistemas operativos. El ejemplo más sencillo que se nos ocurre es nuestros celulares. Este es uno común y corriente que tiene Android y el otro gran sistema operativo para smartphones o dispositivos móviles es iOS de Apple. Entonces, compatibilidad sería que la aplicación se pueda ejecutar en ambos sistemas operativos, o sea, en ambos, entre comillas, computadores. Tema 5, validación y verificación, lo que estábamos mencionando. Validar es asegurarnos que el software cumple los requisitos que hemos analizado, que hemos entendido, que hemos obtenido de los propios clientes, de los propios usuarios, que se han priorizado. Entonces, validar es asegurarnos que el software cumple con los requisitos que se han identificado. Y la verificación es que está bien construido. La idea es muy simple. Si un software no cumple los requisitos, no sirve para nada. Es como un automóvil que no se mueve. Absolutamente inútil. ¿De acuerdo? En la analogía, un automóvil se mueve, perfecto. Recorre 100 kilómetros, anda bien, pero cuando vamos a ver el consumo de combustible, nos damos cuenta que ha gastado 1 kilómetro por litro, por exagerar un poquito. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que la validación es correcta, el automóvil cumple su objetivo, pero la verificación no lo pasa porque evidentemente un automóvil que consuma 1 kilómetro por litro no es un automóvil que tiene sentido utilizar, saldría demasiado caro. En el caso de nosotros, la verificación tiene que ver con la calidad del código, entre otras cosas, que esté bien construido. ¿Por qué? Porque un software se va a modificar con el tiempo y si está mal construido,
de manera poco estructurada va a ser difícil de mantener y el costo de gestión del software va a ser altísimo. Imagínense a alguien que le toca administrar un edificio de 20 pisos, tiene que hacer algunos ajustes con el sistema eléctrico y el sistema eléctrico está súper mal cableado. Significa que hace un ajuste por acá, se corta electricidad en otro piso. Entonces sale complejísimo de mejorar, actualizar, mantener el sistema eléctrico. Bueno, es lo mismo con el software, que en ese caso sería, nos demoramos muchísimo en agregar cambio en el código o, como está mal estructurado, mal escrito, mal programado, hacemos unos cambios, mejoramos por aquí y echamos a perder otra funcionalidad. Esa sería la lógica de verificación. Y por último, algo natural que va a suceder, que es la gestión de cambios requisitos. Capturamos los requisitos, los priorizamos, los entendemos, todo lo que conversamos. Resolvemos la primera cantidad de requisitos, eso depende de la lógica de desarrollo. Si usamos modelo cascada, debiéramos resolverlos todos. Vamos analizando, diseñando, construyendo, probando, mejorando, probando, mejorando, probando, mejorando y después implementando. Teóricamente todos los requisitos de una vez, pero también está el modelo iterativo incremental, como el que usa Scrum. ¿Qué es lo que hace? Toma los requisitos que aportan más valor, que están priorizados, están arriba. Es como cuando uno se levanta en el día y tiene anotado en una agenda, yo uso mucho agenda, entonces yo tengo anotado lo que voy a hacer. Esto es la agenda de esta semana. Entonces aquí anoto lo que es más valioso para mí. Y voy marcando con un ticket con lo que voy cumpliendo. Aquí me doy cuenta, por ejemplo, que el día jueves tenía que hacer algo en una clase y no lo hice. Qué bueno que lo revisé, lo tengo pendiente. Terminando de grabar este video, voy a hacer es la difusión de una actividad, ¿no? Así no, tampoco es tan importante. Bueno, ese es el concepto de gestionar los requisitos. Pero no basta con eso. Cuando nosotros avancemos con el proyecto, vamos a entender más el negocio, vamos a entender más la problemática, nos van a conocer y vamos a conocer a la contraparte, me refiero a los usuarios, al cliente del proyecto, o sea, los que manejan el negocio, y inevitablemente van a surgir nuevos requisitos. Eso siempre va a suceder en el caso de que estemos gestionando bien el proyecto. ¿Por qué lo digo? Porque al ver el cliente que esto avanza, se va a entusiasmar y va a pedir nuevos requisitos. Eso es inevitable. Si vamos avanzando y no nos piden nuevos requisitos, hay dos posibilidades. Uno, la situación está totalmente resuelta, no hay nada más. Es como cuando alguien va a construir una casa, ¿no es cierto? Está súper bien definido y no se le ocurre nada nuevo. Primera posibilidad, que no es mala. Y la segunda, esa sí es mala para nosotros, es que generamos una imagen de tan poca confianza que el cliente está diciendo, mejor no le pido nada más, que termine el proyecto y cerremos rápido esto porque esta persona tiene poca experiencia o algo así. Perfecto. Entonces, estábamos hablando de asegurar la calidad en ingeniería del software. Esto tiene que ver con validar y verificar. Validar que cumple los requisitos, verificar que esté bien construido. ¿Qué requisitos? Funcionales y no funcionales. Vamos a ver 5 ideas en la validación y verificación. Vamos con la primera. La primera habla de la diferencia entre validación y verificación. La validación, como dijimos, se centra en construir el producto correcto, o sea, cumplir los requisitos. Y la verificación se refiere a construir el producto correctamente, o sea, que esté bien hecho. Otra analogía para que no se confundan, si construimos una casa, como la que mencionábamos, construir el producto correcto significaría cumplir los planos. La cantidad de metros cuadrados correcta, las puertas están donde corresponde, se abren para donde corresponde, etcétera, etcétera. Eso sería validación. Y la verificación sería que cuando llueva la casa resista, porque una casa puede estar cumpliendo el plano, pero quedó mal instalado el techo, se llueve o llueve y se moja todo. Obviamente esa casa no sirve. Segundo tema, revisión de requerimientos funcionales. Como decíamos, esa es la funcionalidad, lo que el software debe hacer, la razón de ser y tiene que ver con generar valor para quien utiliza el software. Piensen ustedes, los que usamos, me imagino que la mayoría de ustedes lo hace, WhatsApp en el celular. Piense cuánto valor le entrega
les entrega y me entrega a mí el software. Yo cada vez hago más temas de trabajo con el apoyo de WhatsApp. Entonces, si lo estuviera construyendo, me aseguraría que me permite enviar mensajes, ver los recibidos, me avisa cuando me llega algo, etcétera, etcétera. Esos serían los requisitos. Tercer tema, evaluación de requerimientos no funcionales o características. Ahí podemos hablar de usabilidad. Les voy a agregar en el foro, voy a poner en el foro de la semana un link a un video donde yo hablo de usabilidad para que se entienda mejor el concepto. Esto está en mi canal profesional. La usabilidad tiene que ver con la facilidad de sacar provecho a algo. Aquí, y no es solamente para software, la usabilidad también es para objetos físicos. Esto, como ven, es una botellita de stevia. ¿Y dónde está la usabilidad? Fíjense que es curvo. ¿Por qué? Porque mi mano se adapta mejor, ¿sí? Y la usabilidad está en que la tapa, que está un poquito ahí está, gira siempre para el mismo lado. No sé si se han fijado. Eso tiene que ver con la usabilidad, porque tiene que ver con los estándares también. Si nosotros cada vez que agarramos un frasco no sabemos si se abre para un lado o para el otro, perdemos el tiempo. La usabilidad tiene que ver con sacar provecho a algo, el frasco, el software, un martillo, lo que sea, lo antes posible, lo más rápido posible, sin tener que tomar un curso de uso de. Imagínense un curso para abrir botellas. No tendría mucho sentido. Ejemplo o pregunta que siempre hago, a lo mejor ya lo he hecho en el curso. eh, ¿Quién de ustedes conoce algún curso de uso de WhatsApp? Nadie, porque no existen. Porque es tan fácil de usar que no tendría ningún sentido tener un curso de cómo sacarle provecho a WhatsApp. Podría haber un curso sobre el WhatsApp profesional, pero el básico no tiene cursos de uso. A lo mejor debe haber algún par de videos en YouTube y no creo que mucho más que eso. Segundo tema, el rendimiento, que tiene que ver con el uso de los recursos, memoria principal, memoria secundaria, procesador. Hay software que permite medir esto. Tercer tema, seguridad, o sea que solamente ocupa el software a quien le corresponda. Compatibilidad que se puede ejecutar en distintas plataformas, o sea, con distintos sistemas operativos. Y bueno, dependiendo del software, algunos de estos, todos estos, pueden ser críticos para el usuario final. Si el usuario final es alguien que trabaja en una empresa, está contratado por una empresa, por ejemplo, un cajero, ¿sí? Que marca los productos, cobra, da el vuelto si corresponde, entrega la boleta, etcétera. Para esa persona, o sea, en ese contexto, la usabilidad no es tan importante. ¿Por qué lo digo? Es importante, sí, pero si se fijan, ese usuario de software está obligado a usarlo, suponiendo, por supuesto, que el software cumple los requisitos. Aquí estamos hablando de requisitos no funcionales, como por ejemplo usabilidad. Si cumple, tiene que usarlo. Si no le gusta mucho, mala suerte, digamos. No, no es que te van a decir eso, pero de alguna manera está presente. En cambio, si estamos hablando de un software que nosotros dejamos para descargar una aplicación para celular, ¿sí? Gratuita, la versión básica gratuita, por ejemplo, ahí la usabilidad es fundamental porque la persona lo va a instalar, lo va a probar, no me gustó, chao, lo borro nomás, po. No tengo ninguna obligación de seguir ocupándolo. Entonces, depende del contexto, los requisitos no funcionales se pueden también priorizar por los que son más importantes que otros. Tema 4, uso de técnica, herramientas específicas. Hay software para hacer pruebas, revisiones. Bueno, a ver, partamos. Hay métodos ordenados para hacer pruebas de software. Eso ya lo vimos en la parte de testing el trimestre pasado. También está la revisión de pares. Incluso se habla de programación de pares, como usa el método XP, donde uno va escribiendo el código y el otro está ahí al lado apoyándolo. Tiene que haber eh, muy bien afiatamiento entre los dos. O bien, yo escribo el código y mi partner, mi compañero, lo revisa. También existen software para hacer análisis estático de código. Por ejemplo, SonarQube, ¿sí? Lo voy a anotar esto porque se me va a olvidar. Le voy a poner también en el foro, voy a poner foro
vídeos, ya ofrecí uno de usabilidad y el otro de uso de Sonar Cube. Cube. Perfecto. SonarQube es un software que permite revisar de manera estática el código, o sea, no lo ejecuta, sino que ve si está bien construido. Eso tiene que ver con verificación. ¿Se fijan? Porque el código hace lo que tiene que hacer, calcula el porcentaje de comisión del vendedor, perfecto, pero SonarQube no se enfoca en eso, se enfoca en que el uso de variables, cosas tan básicas como el nombre, la estructura, ramas de código que nunca se van a ejecutar, etcétera. Eso es análisis, lo que se llama estático. ¿Por qué? Porque revisa el código fuente y no lo ejecuta. Tema 5: iteración y mejoras continuas. La iteración es un ciclo completo desde el análisis hasta dejar disponible el software para que se pueda usar. Entonces, ahí se trabaja de manera distinta. El modelo cascada hace un solo viaje, podríamos decir, tratando de resolver todos los requisitos. Pero existen otras maneras, como el modelo iterativo incremental, que es un modelo que consiste en tomar unos poquitos requisitos, resolverlos, hacer todo el proceso y dejar disponible el software para que ya se pueda empezar a usar. Luego tomar otra cantidad de requisitos, hacer todo el proceso, o sea, análisis, diseño, construcción, testing, implantación, para dejar otra cantidad de funcionalidad disponible. Son maneras distintas. Lo que está hablando ahí es, lo que está recomendando es hacer ciclos más cortitos, de tal manera que se vayan detectando incluso los defectos de desarrollo y vayamos madurando como equipo. Hablemos de un ejemplo práctico. Imaginemos, ahí está. ¿Qué imaginamos? Un proyecto de desarrollo de una aplicación de banca en línea. Es decir, gente que pone dinero en el banco o tiene una línea de crédito o lo que sea y de manera online puede usar el dinero, consultar saldo, etcétera. Los requerimientos funcionales incluyen realizar transacciones, que sería hacer pago, consultar saldo y recibir notificaciones. Por ejemplo, cuando llega un depósito. O sea, alguien nos deposita dinero en la cuenta y nuestro software del banco nos avisa. Los no funcionales, o sea, las características se enfocan en la seguridad de las transacciones. Entre paréntesis, hace un par de días, 3 días, detecté que tenía una compra en dólares, 97,50 en mi tarjeta de crédito y tuve que avisar y tengo que ir a Carabineros para hacer la denuncia para que me devuelvan los 97,50. Ahí hubo una falla de seguridad claramente. Velocidad de respuesta: cuánto tiempo pasa entre que pido algo y me responde el software, y la compatibilidad con diferentes dispositivos móviles, por ejemplo. Eso ya hoy día es bastante confiable, pero no está de más probarlo. Porque podrían no solamente ser celulares, podrían ser tablets, entre otros. La verificación se realiza mediante prueba unitaria, esa la hace, lo vimos el trimestre pasado, el programador, y de integración cuando vamos juntando los componentes del software. La integración, este componente funciona por sí mismo, lo dice el programador, este también, ahora los conecto y veo si funcionan los dos. A eso se llama prueba de integración, lo vimos el trimestre pasado. Mientras que la validación involucra pruebas de usabilidad, lo conversamos, la facilidad de uso de algo, y rendimiento, uso de los recursos, para garantizar que la experiencia del usuario sea satisfactoria. Hemos ido mejorando nuestra manera de enfocar el desarrollo y la implantación y ahora hablamos de experiencia de usuario. Queremos que la persona que usa nuestro software esté contenta, como yo estoy, lo digo siempre, con WhatsApp. Bien, ya, sigamos avanzando. Hagamos ahora, evaluemos, veamos, razonemos cuánto hemos aprendido de lo que hemos visto. Primera pregunta, dice, ¿qué aspecto se verifica? A ver, validación, cumple requisito, verifica, está bien construido, perfecto. ¿Qué aspecto se verifica en los requerimientos no funcionales? Vamos, la exactitud de las transacciones financieras, eso claramente es funcional. La transacción financiera es una funcionalidad del software. Me depositaron 10.000 pesos,
y en mi cuenta se refleja que llegaron 10.000 pesos. Eso no es verificación, sino validación. A, descartado. B, la capacidad de realizar transacciones, eso tiene que ver con requerimientos funcionales. B, descartado. C, la seguridad de velocidad de respuesta, esa es. Ya lo conversamos varias veces. Así que sería la C. Segunda pregunta, ¿cuál es el propósito de la validación de requerimientos? O sea, validar, asegurarnos que el software hace lo que tiene que hacer. A, asegurar que el código está libre de errores. Podría ser, porque no estamos asegurando que el software hace lo que tiene que hacer. B, confirmar que el producto final satisface las necesidades del usuario. Ese se ve mejor porque necesidades son los requisitos y estamos hablando de validación. Así que B parece que es más precisa que la A. C, verificar. Ahí está mal, porque si te está hablando de validación y ahora te pone la palabra verificar, así que esa no puede ser. ¿Cuál es el propósito de la validación? No puede ser verificar, pues son dos cosas distintas. C, descartado. Y D, probar la compatibilidad del software con diferentes sistemas operativos, eso es verificación. Así que sería la B. Vamos con la tercera. ¿En qué se enfoca principalmente la verificación? Estamos hablando de que cumplen las características de requerimiento. A, solo relevante en la etapa inicial. Podría ser, pero la verificación es importante en todo momento, así que no pinta muy bien. La B dice que es crucial para la resolución de conflictos. Podría ser también, ¿eh? Esta está más difícil. C, ¿por qué? Porque cuando verificamos los requerimientos, nos estamos asegurando que haga lo que tiene que hacer y por lo tanto, si alguien piensa que el software no está haciendo lo que tiene que hacer, va a haber un conflicto. C, no es necesario si el plan es claro, no tiene nada que ver, descartada. Y D, es esencial para mantener informados a todos los stakeholders. Podría ser también. Podría ser también. Los stakeholders son las personas involucradas en el proyecto. Entonces, la verificación de requerimientos es como irle mostrando que el software está siendo bien construido y está cumpliendo lo que se le pide que haga. Yo diría que es la D, o yo me quedaría con la D. Y por último, no sé por qué la marqué al tiro, no me acuerdo. ¿Cuál de los siguientes no es un requerimiento no funcional? Estas preguntas son bien extrañas y porque nosotros pensamos en positivo. Entonces, si yo te digo o yo les pregunto, ¿cuál de los siguientes es un requerimiento funcional? Se entiende perfecto. Si yo les pregunto, ¿cuál de los siguientes no es un requerimiento funcional? También se entiende. Si veo algo que no es un requerimiento funcional, es candidato a hacer la respuesta. Pero acá es más confuso porque dice, ¿cuál de los siguientes no es un requerimiento no funcional? Como existen funcionales y no funcionales, al decir que no es un requerimiento no funcional, quiere decir o se refiere a que es un requerimiento funcional. En otras palabras, lo que está ahí es lo mismo que preguntar cuál de los siguientes es un requerimiento funcional. Veamos los requerimientos funcionales o cuál podría ser. A, ignorar riesgos menores, no tiene nada que ver. B, identificar y analizar riesgos potenciales. Estamos hablando de funcionalidad, no tiene que ver con manejo de riesgos. C, asumir que los riesgos no afectarán al proyecto. Y D, dejar la mitigación de riesgos hasta la fase final. Voy a decir que pienso que la pregunta está mal construida y no tiene ningún sentido. Porque aquí está hablando de riesgos. La gestión de riesgos tiene que ver con la gestión de proyectos. Así que no sabría cuál contestar. Opino que está mal construida. Esa es mi modesta opinión. Y eso es lo que tenía para esta semana, para compartir con ustedes. Cuando ya esté publicado el link al video, voy a incluir, bueno, ya lo habrán visto, voy a incluir los otros dos links que prometí, el de usabilidad y el de Sonar Cube. Así que cuando vean este material asequible desde el foro de la semana 3 van a ver que están los tres links para que los puedan consultar. Eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Artlist.io